Les bendiga. Yo creo que el Señor se merece un aplauso muy fuerte. Fuerte, díselo fuerte. Realmente no somos dignos de Él, pero en su gracia y misericordia, mis queridos hermanos, aquí estamos todos, como un solo cuerpo, como una sola familia. Por eso el Señor es bueno. Les doy la bienvenida a todos ustedes, mis queridos hermanos. Si usted me acompaña a la cita bíblica, vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8 al 11. Mi hermano Marcelo estuvo leyendo la cita bíblica que hemos estado usando por las últimas dos predicaciones. Hoy vamos a usar esta. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8 al 11. ¿Tenemos? Amén. Dice la palabra de nuestro Señor. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Incline su rostro, mi querido hermano. Padre Santo, gracias. Señor, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Alabado y glorificado sea tu nombre, porque solo tú eres digno. Mi Dios, nos gozamos, Señor, hemos alabado tu nombre. Y tus hijos, Señor, expresan, Señor, lo mucho que te amamos, lo mucho que apreciamos, mi Dios, lo que has hecho en la cruz del Calvario, lo mucho que apreciamos, mi Dios, todo lo que añades. Mi Dios, esta noche te pedimos que sea tu Santo Espíritu guiando nuestras vidas, guiando a cada uno de nosotros, porque la responsabilidad no solo es mía, la responsabilidad es la de mis hermanos también. Ayúdanos a ser sensibles a tu palabra, a estar atentos, mi Señor. Abre nuestro entendimiento. Ayúdame a mí, Señor, a llevar a cabo esta predicación, a llevar este alimento fresco, Señor, que tú me has permitido preparar para mis hermanos. Lo hago en el poder tuyo, mi Dios, y no quiero hacerlo en el poder mío. Ayúdame a menguar. Reconozco, Señor, que yo no soy nadie. Reconozco que yo solo soy un instrumento en tus manos. Señor, ayúdame a hablar, a predicar tu palabra con autoridad, como lo hace tu Espíritu Santo. Ayúdanos a gozarnos, Señor, a realmente crecer en amor, en fe. Mi Señor, esta es una gran responsabilidad para nosotros. Tal como Pablo le dijo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará. Mi Dios, gracias te damos porque estás aquí y tú nos vas a ayudar, tú nos vas a guiar en todo momento. Mi Dios, en tus manos ponemos este tiempo y te damos gracias, honra y gloria, porque solo tú te lo mereces. En el nombre poderoso, sagrado de tu Hijo Jesucristo te damos gracias. Y la iglesia dice: amén y amén. Puede tomar asiento. He tenido la dicha, como ustedes ya saben, mis queridos hermanos, de haberles traído dos predicaciones. Esta es la tercera y la última, hasta por hoy, ¿verdad? Así que me van a tener que aguantar un rato más. La última, en cuanto al tema que hemos llevado, hemos hablado de pelear la buena batalla, hemos hablado de acabar la carrera, pero nos queda lo más importante. ¿Usted está de acuerdo con eso? De guardar la fe. Y hay una frase que yo le voy a estar repitiendo a usted toda la noche, para que usted se la grabe y la entienda. Es imposible, mis queridos hermanos, pelear la buena batalla
sin guardar la fe. Es imposible terminar la carrera sin guardar la fe. Para que usted lo tenga muy en cuenta. Esta frase que Pablo dice, he guardado la fe. Es impresionante. Desde su conversión perseveró, peleó, guardó. Esta palabra guardar significa atesorar algo de alto valor. Es lo más apreciado para una persona. Así que Pablo atesoró. Para Pablo era lo que era para él alto de valor. Para Pablo era lo más apreciado. En la mañana mi hermano Cueva nos predicó y también habló de esta palabra, de guardar, que significa vivir la palabra de Dios en nuestro diario vivir. No tan solo conocerla de un intelecto, sino que realmente practicarla. Y a eso se refiere Pablo. Pablo por eso exhorta de una manera muy intensa a Timoteo y le dice que pelee la buena batalla, que acabe la carrera, pero sobre todo, lo más importante, que guarde la fe. Pablo advierte de la gran responsabilidad de cumplir su ministerio. Pablo en la carta en 2 Timoteo capítulo 4 le dice a Timoteo: yo ya estoy a punto de ser sacrificado, mi partida está cercana. Lo advierte para que Timoteo se vaya preparando. Le dice, si tú, parafraseando la Biblia, si tú realmente quieres seguir a Cristo, Timoteo, tú me has visto lo que he padecido. Tú has visto lo mucho que he sufrido. Tú has visto que he sido encarcelado, he sido perseguido, y tú sabes que me han querido matar. Le estás dando a entender que si quieres seguir a Cristo, eso es lo que le iba a esperar. Pablo no le promete una vida muy estable sin padecimientos, pero sí le promete una recompensa. ¿Se acuerdan qué recompensa? La corona de justicia. Y esta recompensa es para todos, a todos los que aman la venida de nuestro Señor Jesucristo, a todos aquellos que realmente se mantienen firmes, fieles, que perseveran, los que guardan la fe como lo más apreciado en sus vidas. Pero no podemos pretender pelear la buena batalla o pretender ni siquiera empezar nuestra carrera sin antes hacerlo primero, guardar la fe. Porque de nada vale lo que hago si en verdad no guardo la fe. De nada vale. Yo realmente me quedo asombrado de ver tantos hombres aquí en la Biblia que perseveraron, que padecieron. Eso a mí me impulsa, me motiva. Veo un Pablo que realmente es digno de admirar. Y en la primera predicación vimos el fracaso de Pedro. Y yo quiero que usted haya aprendido sobre estas predicaciones, porque yo quiero que usted se fortalezca en pelear la buena batalla, en acabar la carrera, pero sobre todo que usted guarde la fe. Y como les digo, en la primera predicación vimos el fracaso de Pedro, ¿se acuerdan? El fracaso en el huerto de Getsemaní por no prepararse. Primero el Señor Jesucristo los advierte a él, a Pedro y a sus discípulos, pero lamentablemente ni Pedro ni sus discípulos se prepararon. Llegan al huerto de Getsemaní, como les conté, y ellos no se prepararon. Para eso los llevaba el Señor. Viene la turba, quieren arrestar a Jesús, y Pedro presenta una batalla mediocre, una batalla vergonzosa que causó lástima. Luego arrestan a Jesús y Pedro empieza a seguir al Señor de lejos para que nadie se diera cuenta que era su discípulo.
igual que muchos cristianos hoy en día siguen a Cristo de lejos, para que no se den cuenta que son cristianos, que son creyentes. ¿Por qué? Porque se avergüenzan. Pedro, sabía que si seguía a Cristo de cerca como se lo había prometido, que incluso iría con él hasta la muerte. Pedro sabía que si seguía a Cristo de esa manera, iba a terminar muerto. Iba a terminar padeciendo igual como Cristo. Y de igual manera, mis queridos hermanos, muchos cristianos hoy en día no siguen a Cristo de cerca. No se comprometen por no padecer por causa de Él. Por eso Pedro, usted después lo ve no solo siguiendo de lejos al Señor Jesucristo, sino que lo vemos después sentado, calentándose con los enemigos del Señor. Y por consecuencia, por no pelear la buena batalla, por no acabar la carrera, y lo más importante, por no guardar la fe, Pedro lloró amargamente. Mire, este es el resultado de no prepararse. El Señor nos está advirtiendo. ¿Usted quiere terminar llorando amargamente como este Pedro? ¿A usted le ha pasado? ¿Usted ha terminado llorando amargamente? Entonces se ha dado cuenta que no ha peleado la buena batalla. Y si no la pelea, es porque no ha guardado la fe. También vimos a un Lot que no supo gobernar bien su hogar, su casa, y que sus decisiones le afectaron en gran manera. Un Lot muy egoísta que deseó acercarse al mundo, estar con los del mundo, que se involucró con los del mundo y se hizo parte del mundo. Usted ve que él termina ofreciendo a sus hijas por estar viviendo en Sodoma y Gomorra. Salen de Sodoma y Gomorra y sus hijas con él cometen un acto vergonzoso. Terminan teniendo relaciones sexuales con su papá. ¿Por qué? Por estar viviendo, por estar sentado, por haberse involucrado en el mundo, por no gobernar bien su casa, por no guardar la fe. Porque se supone que cuando venimos a Cristo, uno de los propósitos es ganar almas. Amén. Pero Lot no ganó almas, él perdió su familia. Vimos a un Noé que trabajó arduamente y ganó 3 almas. Pero Lot no, Lot perdió. Se supone que somos luz, se supone que somos la sal de la tierra. Esos son los resultados de no guardar la fe, mis queridos hermanos. Porque no podemos pretender pelear si no guardamos la fe, porque es lo más importante. Hablamos también en la última predicación de acabar la carrera y establecimos que es importante cómo empezamos la carrera. De cierta forma es importante de cómo nos estamos manteniendo, pero lo más importante, cómo quieres tú terminar la carrera. Y les puse un ejemplo como el sacerdote Elí, un hombre de Dios que se supone que dejó tirada la obra del Señor por no guardar la fe. En Eclesiastés capítulo 7 verso 8 dice: mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. En la última predicación hablamos de la oposición de esta carrera, de las pruebas y tribulaciones, de cómo vamos a mantener y cómo vamos a soportar
para obtener esa corona de justicia, esa recompensa eterna. ¿Usted se acuerda que hablamos cuando Jesús caminó sobre las aguas? Cuando primero alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Los discípulos, habiendo sido forzados a entrar a la barca, porque el Señor tenía algo muy planeado para ellos. Todo fue muy planeado. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Él tenía todo a una exactitud. Les tenía una prueba a estos discípulos. Porque la Biblia nos relata que los discípulos entraron a la barca para cruzar el mar, y cuando llegaron a la mitad del camino, dice la Biblia que remaban con gran fatiga, porque los vientos eran contrarios y la barca era azotada por las olas del mar. Y note que cuando llegaron a la mitad del camino, o sea, a lo más profundo del mar, a lo más peligroso, siendo azotados por las olas del mar y los vientos. Luego Cristo, lo vimos que viene a ellos a la cuarta vigilia. No tan solo remaban con gran fatiga, con los vientos contrarios, sino que lo hacía en la mitad del camino, en lo más profundo. Luego no tan solo eso, sino que era en la cuarta vigilia, de 3 a.m. a 6 a.m. Cuando la noche es más densa, más oscura, cuando hay más tinieblas, más maldad, más peligro. Jesús vino a sus discípulos no a calmar la tormenta, sino a decirles: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y yo creo en mi corazón que realmente el Señor viene en ese momento, en nuestros problemas, a la cuarta vigilia. Y lo mismo, no para calmar la tormenta, sino para decirte estas palabras que tienen mucho peso. Tened ánimo, yo soy, el gran yo soy. No temáis, no temas. Pero ¿qué pasa? A estos discípulos vieron muchas señales y aún así no creían. Pero qué fácil es hablar de ellos cuando en realidad, como dijo mi hermano Cuevas esta mañana, nosotros estamos igual que estos discípulos, que este pueblo de Israel, duro de cabeza y duro de corazón. Que estamos como Tomás, que no creemos y no vemos, que no creemos y no sentimos. El pueblo de Israel es un pueblo muy incrédulo. En Isaías capítulo 1, versos 2, 3 y 4 dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblos cargados de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Un pueblo duro de cabeza y de corazón. Y de igual manera somos como este pueblo, quiera o no quiera. Nos cuesta creer, demandamos señales. Y aquí los discípulos eran muy incrédulos. Jesús vino a ellos, número 1, caminando sobre el mar. Y ellos ignoraron la primera señal. La segunda señal, Jesús les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Los discípulos ignoraron la voz del Señor. Y realmente, mis queridos hermanos, ¿cuántas veces hemos ignorado nosotros la voz del Señor? ¿Cuántas veces en medio de las tormentas, en medio de la tempestad, de los problemas, se nos olvida que el Señor está en control y nos dice: tened ánimo, porque yo estoy en control? Porque el gran yo soy es el Señor. Y te dice: no temáis, porque yo estoy en control. La tercera señal
Pedro le demanda una señal al Señor Jesucristo. ¿Se acuerda qué señal le demanda? Pedro le demanda una señal al Señor Jesús. Le demanda a que camine sobre las aguas. Señor, si eres tú, deja que yo vaya a ti sobre las aguas. Está el enemigo aquí. Le demanda una señal. Pedro caminó, por fe caminó, pero se fue después hundiendo poco a poco. El Señor Jesucristo, miren cómo es el Señor, le permite. Él estaba en la orilla orando para que la fe de ellos no caiga, para que se fortalezcan, orando, intercediendo por ellos. El Señor Jesucristo, yo creo, orando más de 6 horas por sus discípulos. Y el Señor le permite caminar para demostrar que todo lo podemos hacer, pero solo en las fuerzas de Él, enfocados en Él, solamente. Pero después se fue hundiendo Pedro poco a poco. Qué lástima que hay hermanos que empezaron a dar pasos como Pedro, con fe, pero por la aflicción y el padecimiento vemos que salen de la iglesia y poco a poco se van hundiendo y se van acercando más al mundo. ¿Por qué? Por quitar la mirada del objetivo, por no guardar la fe. Por eso es importante no quitar esa mirada de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos creyeron hasta la 4ª señal, y Cristo, para demostrarle la incredulidad no solo a Pedro sino a todos los discípulos, dice que al instante que Él subió a la barca se calmaron los vientos. Y cuando subió a la barca, los discípulos le decían: verdaderamente eres hijo de Dios. Y le adoraron. Usted está como estos discípulos, que hasta no ver, no creer, hasta que realmente toda la tormenta desaparezca, usted realmente dice: verdaderamente el Señor está conmigo. Verdaderamente es el Señor, y le adora. Eso es incredulidad. Tenemos que terminar nuestra carrera con perseverancia, seguir trabajando y, sobre todo, lo más importante, guardar la fe, mis hermanos. Hoy vamos a terminar esta serie de predicaciones con lo más importante, porque no podemos pretender pelear, no podemos pretender acabar si no guardamos la fe. Pablo, en la 2ª carta a Timoteo, en el capítulo 4, verso 7, Pablo habla y se siente orgulloso de él mismo. Yo de esa forma lo leo. Por haber cumplido su ministerio, por haber padecido por causa de Cristo. Porque no hay gozo más grande como el gozo que Pablo sintió, como el gozo que Pablo experimentó. No hay gozo que pueda suplantar la entrega en el ministerio. De esa forma me lo transmitió Pablo. Pablo, un hombre humilde que nunca se vanaglorió, que nunca se elogió él mismo, un hombre entregado al ministerio. Pero aquí en el verso 7, en la 2ª carta de Timoteo, capítulo 4, Pablo se siente orgulloso de él mismo cuando le dijo a Timoteo: Timoteo, parafraseando la Biblia, yo he peleado la buena batalla, yo he acabado la carrera, yo he guardado la fe. Pablo no lo dice de una manera arrogante o presumida, sino viendo que él predicó, él redarguyó, reprendió, exhortó y lo hizo con paciencia y doctrina. Fue sobrio en todo, soportó las aflicciones, hizo la obra de evangelista. Pablo cumplió su ministerio. Pablo cumplió su ministerio. Pero él reconoce que todo lo que hizo
No lo hizo en sus fuerzas, lo hizo en el poder de Dios. No podemos hacer nada en nuestras fuerzas, solo en el poder de Dios, siempre y cuando guardemos la fe. Lastimosamente, muchos cristianos piensan que guardar la fe es esconderla en algún lugar donde solo puede alcanzarla y usarla cuando están en momentos difíciles. Y suponen usar y demostrar la fe solo cuando hay necesidad y después que el Señor suple, la guardan. Lamentablemente, muchos cristianos recurren a la fe como último recurso. Cuando intentaron solucionar todo en sus fuerzas, cuando todo fracasó, allí sí echan a andar su fe, una fe falsa. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible agradar a Dios. Pero qué fácil es hablar de este tema de la fe. Yo, comentándole a unos hermanos allí, les dije, me toca predicar el domingo. ¿Qué vas a llevar? Lo que voy a terminar, hablando de la fe. Oh, mi hermano, eso es un tema muy fácil. Hay mucho material. Y yo estoy de acuerdo, muy fácil para hacer una predicación. Pero lo difícil no es hacer el tema, lo difícil no es predicarlo, lo difícil es vivir lo que predicas, lo difícil es ser obediente a la palabra, lo difícil es guardar la fe de principio a fin. Lo difícil es demostrar tu fe no solo en los momentos buenos de abundancia, sino demostrar tu fe en el momento de escasez, cuando quizás estás mal de salud. Ahí es cuando realmente tú crees en la voz de Dios cuando te dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. La fe es algo que caracteriza a los verdaderos hijos de Dios. En Salmos 9:10 dice, en ti confiarán las que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Qué fácil es hablar de la fe, pero qué difícil para nosotros aferrarnos, qué difícil para nosotros guardar nuestro testimonio. Qué difícil para nosotros realmente practicar, vivir esta palabra. Acompáñenme allí a Pedro si está. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8 al 11. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si usted se da cuenta, el enemigo no pierde tiempo. Sed sobrios y velad. Pedro nos dice que tenemos que custodiar nuestra vida espiritual para que porque nuestra carne es la presa más fácil para el enemigo. Es la carne la que se pone perezosa y no quiere congregarse. Es la carne la que no quiere levantarse temprano en la mañana, en la madrugada a orar. Es la carne la que no quiere escudriñar las Escrituras. Hoy en día, mis queridos hermanos, vivimos en tiempos difíciles, donde la iglesia está atravesando momentos difíciles de oscuridad, y eso apenas empieza. Pero el problema no es el enemigo, el problema está aquí entre nosotros que estamos dormidos. Por eso Pedro nos dice, velad y orad. Bueno, eso le dijo el Señor a
a Pedro en el huerto de Getsemaní: velad y orad para que no entréis en tentación. Y aquí nos dice: sed sobrios y velad. Mire, en la célula les pedí a los hermanos peticiones de oración. Y me duele en mi corazón, realmente me duele. Me dieron las peticiones, yo las escribí, se las entregué. Y todos unánimes dijimos: vamos a orar por estas peticiones. Oramos una semana, entre comillas. Eso apenas antier. Les pregunté: hermanos, ¿oramos? Todos agacharon la cabeza. Un amén salió por allá. Hermanos, estamos intercediendo. ¿Se aprendieron las peticiones de memoria? Qué lastimosamente que la iglesia ha sido dormida. Pero el enemigo él sí persevera. Él sí aprovecha el poco tiempo. En Santiago, capítulo 1 o 2, capítulo 1, nos habla de esta clase de creyentes, hombres de doble ánimo. Y dice que son como las ondas del mar, que un día están arriba y un día están abajo. Y realmente me duele en mi corazón. Y me fui triste, me quedé triste. Pero dije: Señor, tú eres mi fortaleza. Yo seguiré perseverando. Yo seguiré orando. Pero como cuerpo de Cristo nos quedamos dormidos y no oramos. Mientras el enemigo está abarcando mucho terreno. Es lastimosamente realmente que la iglesia atraviesa por momentos de oscuridad y nosotros no hacemos nada. Por eso nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Esa palabra velad significa estar alerta, despiertos, atentos en todo momento. Se vela en la noche, cuando hay oscuridad, cuando el enemigo sabe que es más conveniente de atacar. Cuando sabe que está ganando más terreno, cuando tal vez estamos débiles, con más cansancio, cuando el enemigo nos ve más dormidos, es el momento cuando él más ataca. Y es cuando más nosotros tenemos que ser sobrios y velar. Es cuando más nosotros tenemos que pelear la buena batalla. Es cuando más nos tenemos que aferrar a esa carrera. Y sobre todo es cuando más tenemos que guardar la fe. Porque si no guardamos la fe, no somos aptos ni siquiera para pelear. No somos aptos para acabar. Y mucho menos aptos para guardar la fe. En Lucas 9:62 dice la palabra de Dios: ninguno poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para la obra de Dios, para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esa palabra apto significa que no sirve. Ningún hombre que viene al camino del Señor, a los pies de Él, y empieza a caminar, pero tiene un deseo del mundo y se quiere devolver, dice: ese hombre no sirve para el reino de Dios. ¿Usted se acuerda de la mujer de Lot? Volteó a ver para atrás, porque deseaba el mundo, deseaba lo que tenía en Sodoma y Gomorra. Tenemos que ser aptos para servirle al Señor, aptos para guardar la fe. Y en esa misma historia, había un escriba, el escriba que le dijo a Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas. Ese Jesús, ese escriba, al ver que Jesús sanó a un leproso, siempre estos incrédulos queriendo ver señales. Este escriba, después de haber visto al Señor que limpió a un leproso, cuando vio que sanó al siervo del centurión,
Cuando él vio que sanó a la suegra de Pedro, este escriba se maravilló de tal manera que le dijo: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y lo afirmó. Me encanta la respuesta del Señor. Las zorras tienen guarida, las aves del cielo nido, mas el Hijo no tiene dónde recostar su cabeza. Un camino muy difícil. No podemos pretender seguir a Dios a nuestra manera, o por querer solo las bendiciones. Tenemos que siempre estar firmes en la fe. Por eso el verso 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Y el verso 9 dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Tenemos que ser sobrios y velar. Resistir firmes en la fe. Resistir firmes ante el ataque del enemigo. Porque en Juan 10:10 dice que el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Usted conoce el enemigo, pero actuamos, vivimos como que si realmente no existe. ¿Usted se acuerda de Job? Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios lo miraba a este siervo de esta manera. En la mañana mi hermano Cuevas hablaba de eso. ¿Cómo el Señor nos mirará a nosotros? El Señor miraba a Job, que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. En pocas palabras, un hombre que peleaba, que acabó y que guardó la fe. Donde a este hombre en un solo día le sobrevino muchas pruebas, mucha tribulación. Donde él perdió a sus hijos, donde él perdió a su ganado, donde él perdió todas sus posesiones. Lo perdió todo menos a su esposa. Yo creo que eso quería él, ¿no? Que se fuera junto con todo y suegra. Y sobre todo eso le vino una sarna maligna. El ejemplo que nos da es que él entiende que todo lo que tenía Dios se lo dio. Por eso él dijo: desnudo vine, desnudo me voy. Que él no se aferraba a nada. Y en medio de la tribulación, la enfermedad, guardando la fe, reconoce que Dios está en control. Y él es sensible a la voz de Dios cuando nos dice: tened ánimos, yo soy, no temáis. A pesar de todo lo que le sobrevino, Job estaba sentado. Nuestro pastor ha hablado mucho de esta postura. Job estaba sentado, descansando, guardando la fe, confiando en el Señor, creyendo que Él está en control de todo. Y esos son los verdaderos cristianos, que saben que a pesar de todas las pruebas, tribulaciones, Dios está en control. Muchas veces viene la duda, pero este hombre dudó. No, dice la Biblia que sobre todo esto, Job no pecó con sus labios. Al contrario, dice la Biblia que Job se postró en tierra y adoró. Le dio la gloria al Señor. ¿Qué se requiere para ser victoriosos? Verso 9 y 10. Resistir firmes en la fe. Dice: al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca,
y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Dios nos permite sufrir para poder derramar su gracia sobre nosotros. A Pablo le dijo: bástate mi gracia, para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Cuando sufrimos por causa de Cristo, aprendemos a confiar, a descansar en Él. ¿Se acuerda de Mateo 11:28, cuando el Señor invita y le dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados? Yo, dijo el Maestro, yo os haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde. Y la respuesta: hallaréis descanso para vuestras almas. Solo cuando sufrimos valoramos la fe, aprendemos a confiar en Él. Pero la gracia se suple solo a quienes sienten esa necesidad de Él. Por eso dice: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Solo los que tienen esa necesidad de ir a sus pies. Pero la gracia solo es para esos hombres, a los que se le abre esa necesidad, ese deseo. Primero sufrimos, pero cuando aprendemos a confiar en Él, llegamos a un punto que podemos decir, como Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos hombres de Dios no sufrieron? Pero aún así guardaron la fe. Lo más importante. ¿Cuántos hombres no fueron tentados? ¿A cuántos hombres no provocaron para que caeran? Pero ellos fieles, guardando la fe. Uno de mis predicadores favoritos, Juan el Bautista, fue un hombre humilde. Tampoco podemos pretender pelear, acabar y guardar la fe sin ser humildes, sin la humildad. A este siervo, Juan el Bautista, tenía su propia gente, tenía a sus discípulos. Y él presenta a Jesucristo como el Cordero, como el único que quita el pecado, el único que es digno. De la misma manera tenemos que presentar a Jesús nosotros. Juan el Bautista bautiza a nuestro Señor Jesucristo. Vienen los discípulos e intentan que Juan el Bautista caiga en orgullo, caiga en vanagloria. Pero este hombre guardó la fe, se mantuvo humilde. Porque estos discípulos de Juan el Bautista le dicen: ¿no ves aquel hombre a quien tú bautizaste, parafraseando la Biblia? ¿No ves a quien tú bautizaste? Está bautizando. Y ahora no todos lo siguen, sino que el grupo de nosotros lo está siguiendo a él. Trataban de provocar a él para que él caera, pero él siempre firme, guardando la fe. El amigo del esposo dice: yo me complazco, ese es mi gozo, es necesario. ¿Quién no se los había dicho que Él es? Que Él es el Cordero de Dios, que Él es el Mesías. Ese es mi gozo. Es necesario, dice, que yo mengüe para que Él crezca. Hombres que intentaron derrotarlos, que les tendían trampas, pero que sobre todo guardaron la fe. El enemigo no pierde tiempo, mi querido hermano. Por eso es necesario
guardar la fe. Hay mucha herramienta cómo defendernos. Por ejemplo, si usted me acompaña ahí a Efesios 6, vamos a ver la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, verso 10 al 18. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice: vestidos de toda, no dice de una parte, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo tenemos que estar firmes? Guardando todas, vestirnos de toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes ante el ataque del enemigo, ante las tribulaciones. ¿Se acuerda de Pedro cómo empezó a caminar sobrenaturalmente? Así somos cuando nos preparamos. Sobrenaturalmente caminamos sobre los problemas, solo en el poder de Dios. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Un ejército muy organizado. Estamos peleando contra esto. La pelea no es contra nosotros, es contra este ejército bien organizado. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y miren lo que dice el verso 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia, súplica por todos los santos. El Señor nos advierte de una manera muy clara, pero estamos como estos discípulos que ignoramos todas las señales y queremos algo literal. Tenemos que guardar la fe, mis queridos hermanos. Por eso nunca dudes del Señor. Cuando empezamos esta carrera, vamos a perseverar como iglesia. Vamos a pelear esa buena batalla. Vamos a acabar la carrera. Hay que guardar la fe, mis queridos hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Yo sé que muchas veces somos débiles. Pero el Señor es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Él es el único. Por eso, gloria a su nombre. Bendito Dios y Padre, gracias